Mientras os sentáis, os presento, le conocéis casi todos y los que no le conozcáis, el es Ramón López de Lucio, es arquitecto, es catedrático ahora emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Arquitectura. Sus opiniones sobre urbanismo, sobre suelo urbano y cualquier otro asunto que os interese, la verdad es que son muy significativas. Es un arquitecto de referencia y tiene múltiples ponencias, tiene muchas publicaciones, es director de tesis, es un placer tenerla aquí. Su libro es La vitalidad del espacio urbano. La idea, no nos ha conocido el título inicial que propusimos, la idea es que trate sobre la calidad en el ámbito urbano, sobre la calidad o la demanda de calidad del espacio público urbanizado y sus retos de transformación. Gracias. Gracias, buenas tardes. La verdad es que esta sesión de esta tarde va a ser muy variada porque el enfoque... ¿Se oye? ¿O me la... Así. Decía que la sesión de esta tarde va a ser muy variada porque yo voy a seguir hablando de suelo urbano, pero desde el punto de vista más del diseño y de lo que ha sido la historia de la ciudad que hemos construido durante este último siglo y pico. Entre esta imagen y entre estas dos imágenes tan distintas, se va a mover toda la ponencia que he titulado Habitabilidad del espacio público urbano, un recorrido, un itinerario a través de ejemplos del último siglo y medio. Y realmente de lo que voy a hablar es del paso de una ciudad tradicional, congestionada, con escasez de espacio público, con escasez de equipamientos, con problemas de iluminación y de soleamiento, con justaposición de usos, lo cual es interesante, pero también puede generar problemas, a otra situación que quizá vendría ejemplificada por esta imagen o por otras cientos parecidas: desdensificación excesiva, sobreabundancia de espacios públicos inertes, drástica separación de usos y tipos edificatorios, necesidad de movilidad mecanizada masiva, etc. Para acabar con qué alternativas para una resignificación de la ciudad y de sus espacios públicos. Ese es más o menos el programa. Os he repartido vía mail el guión de la charla y también os digo que esta charla, por primera vez, porque la he preparado para aquí, es una especie de resumen de mi último libro, que se llama Vivienda colectiva, espacio público y ciudad, y que lo tenéis en descarga libre en Internet. En la biblioteca virtual de la UPM, de la Universidad Politécnica de Madrid, pero vamos, entrando por vivienda colectiva y espacio público sale el PDF, que es, bueno, evidentemente mucho más amplio que esto. Pero buena parte de las imágenes proceden de ese libro que publicó hace 3 años Nobuco, una editorial argentina, en blanco y negro, pero la edición en PDF es la edición original en color. Bueno, pues pasamos. Voy a ir deprisa porque hay muchas imágenes, las más antiguas pues son... Esto es una imagen del casco viejo de Madrid, como podíamos haber elegido cualquier otro casco, de una expresión perfecta de lo que decíamos, ¿no? Densificación, espacios públicos escasos. Fijaros, la Plaza Mayor de Madrid
que estuvo arbolada durante bastante tiempo, en el siglo XIX y primera mitad del XX, era el único espacio libre urbano significativo que tenía la ciudad. Luego apareció el Paseo del Prado, el Paseo de Recoletos, ya a finales del XVIII, pero esta imagen, que es una imagen del XVII, te muestra esa ciudad que ahora tanto nos gusta, pero que tenía sus gravísimos problemas de mala calidad de la vivienda y escasez de espacios públicos urbanos. La ciudad de finales del XIX, que la ejemplifico en este fragmento del plan de ensanche de Madrid, pues significa, sin modificar los parámetros de diseño y las formas de diseño tradicionales, sigue siendo una ciudad de retícula de calles, sigue siendo una ciudad de manzanas cerradas, sigue siendo una ciudad de superposición de usos, la planta baja comercial, el entresuelo a veces de oficinas, el principal y pisos de arriba, residenciales, etcétera, pero es una ciudad donde se redimensionan tanto los espacios privados, tanto las manzanas, como los espacios públicos, ¿no? Aparecen calles importantes, ajardinadas, que son verdaderos parques lineales, aunque desgraciadamente la presión del tráfico en el segundo tercio del siglo XX se cargó la mayoría, pero estos grandes ejes del ensanche de Madrid eran parques lineales, ¿no? Como lo era el Paseo de la Castellana, que vemos aquí un fragmento, etcétera, etcétera. No me paro, es el plan de ensanche, y este que también conocéis, el plan de Ildefonso Cerdá para el ensanche de Barcelona. Quizá lo que sea menos conocido por algunos, este tema de los grandes ejes lineales, muy castigados por el tráfico, pero que fueron, y puede ser que vuelvan a ser. Fijaros la novedad de estas Navidades en Madrid es que la Castellana se ha peatonalizado, se ha eliminado durante 3 semanas el tráfico rodado, excepto el de autobuses, taxis, bicicletas y coches de reparto. Digo que quizá la imagen que sea menos, que a lo mejor alguno de vosotros no habéis visto, los arquitectos probablemente todos la habréis visto, es esta imagen que también procede del proyecto de Ildefonso Cerdá y que te muestra una ciudad muy distinta a lo que es el ensanche Barcelona, mucho más abierta, mucho menos densa, que ha llamado mucho la atención a los urbanistas de raigambre moderna, pero que probablemente hubiera sido un fracaso urbano. Probablemente el carácter urbano de ciudad mediterránea, densa, compleja, que tiene Barcelona, se hubiera perdido, hubiera quedado muy limitado con esta propuesta donde, como veis, se construían solo 2 lados de cada manzana, 2 lados o en paralelo o en ángulo, con lo cual aparecían cantidad de espacios libres cuyo estatus jurídico quedaba poco claro, era espacio privado, era espacio público, probablemente se pensaría en la época en espacio privado, pero es una incógnita. Solo la traigo como una especie de anticipación a lo que 40 años o 30 años más tarde propondrá el urbanismo moderno. Esta imagen, también del ensanche Barcelona, es muy interesante porque muestra cómo con unos parámetros de diseño especiales, es simplemente la regla de que los chaflanes tuvieran 20 metros
de longitud y las calles 20 metros de anchas. En cada intersección se formaban verdaderas plazas, que son octógonos regulares de 20 metros de lado, que están muy machacados por el tráfico, pero que con la propuesta que está en ejecución, si no se cargan antes al Ayuntamiento de Ada Colau, de las supermanzanas que lidera Salvador Rueda y la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, pues dará lugar que cada 9 manzanas, el tráfico quedará en el perímetro y 4 de estas cruces quedarán pues prácticamente peatonalizados o con un tráfico muy reducido, ¿no? Y generará pues una serie podrán empezar a ser unos jardines urbanos distribuidos a lo largo de toda la ciudad. Probablemente cambiaría, porque el mayor problema de Barcelona, y yo se lo he dicho a muchos amigos y cuando me quiero meter con ellos, hay que bajarles un poco los humos a los urbanistas catalanes, le digo, bueno, sí, vuestro Eixample es maravilloso, pero realmente es una retícula de autopistas urbanas, con 3 carriles en dirección, o sea que, ojo, bueno, esto está a punto de cambiar, aunque va a tener resistencias notables. Estos son esos chaflanes de 20 metros que todos conocéis. Bueno, cambio de puntos, si tenéis el esquema, si no lo veréis, ¿no? Estamos en el tercer punto. Los planteamientos reformistas, también poco analizados, especialmente en los medios de las escuelas de arquitectura, porque son simultáneos a los planteamientos mucho más radicales del movimiento moderno, y la radicalidad siempre triunfa. Cuando se plantean a la vez 2 propuestas, una moderada, reformista, posibilista, y otra radical, rompedora, etcétera, siempre gana la rompedora, o casi siempre, ¿no? Estamos hechos de esa manera ingenua y maximalista los humanos, ¿no? Luego nos damos cuenta de las virtudes que podía haber tenido la visión más gradualista y más reformista. Esto es el plan de Ámsterdam Sur de Verlaje de 1918, donde se seguía con la lógica de la retícula y de la retícula de calles y de las manzanas cerradas, pero manzanas cerradas con mucha menos profundidad edificada, con viviendas pasantes, con jardines privados en los patios de manzana, privados o comunitarios de cada manzana. En fin, una fórmula fantástica que le sigue dando una calidad extraordinaria a este barrio, que fue un barrio de viviendas baratas y que en buena parte lo sigue siendo, porque ya sabéis que en buena parte de Ámsterdam y de Holanda en general, la propiedad del suelo sigue siendo municipal. O sea, las casas están edificadas con un derecho de superficie a 90 años, etc. Y entonces veis cómo esta ciudad permite compaginar pues, arquitecturas de raigambre moderna, aunque menos doctrinarias que el movimiento moderno. Claro, el principio del movimiento moderno en Alemania y en Holanda, tener los techos planos, es una soberana barbaridad, ¿no? Es un maximalismo, ¿no? Derivado del cubismo, ¿no? Una cosa es la escultura y otra cosa es la arquitectura, Y entonces, elementos de diseño moderno muy evidentes, pero también elementos de la tradición urbana, la calle, la alineación, algunas tiendas en sitios especiales, etc. Un barrio muy recomendable para visitar. Paso de prisas, este barrio, calles redimensionadas, pero que mantienen el carácter. No todas las calles, eso es evidente, no todas las calles pueden ser calles comerciales, calles animadas, ¿no? Son calles comerciales las que son, algunas, las principales, algunos encuentros, algunas plazas, algunos hitos, los demás son simplemente calles residenciales.
Esto los holandeses, voy a cerrar con unas imágenes de Eekhof del año pasado, y vuelven a plantear esta dicotomía. Otro ejemplo de urbanismo reformista, el de los Hofes vieneses, que vuelven a ser lo mismo, retículas con edificaciones, con patios interiores ajardinados muy generosos, viviendas en general pasantes. No me paro en cada una porque si no nos llevaría. Esta imagen yo creo que es muy significativa, hablando de espacio urbano, de espacio público urbano, ¿no? La avenida principal es la avenida por la que, pues en este caso no hay tranvías, pero muchas otras de este carácter tienen tranvías más anchas, arboladas, con alineación comercial, y sin embargo las calles transversales, calles menores, más cotidianas, más residenciales, con bajos residenciales sobrelevados para salvaguardar una cierta intimidad de las viviendas. Estos son los grandes ejemplos. En España pues habría que recurrir a cosas mucho más aisladas, probablemente la mejor, la Casa de las Flores de don Secundino Zuazo, en el barrio de Argüelles de Madrid. Pero este urbanismo reformista, gradualista, no triunfó. Lo que triunfó fue la crítica merecida al carácter especulativo de la calle Corredor del siglo XIX, con anchos de calle insuficientes, alturas excesivas, ocupación importante de los fondos de parcela, etcétera, etcétera, que da lugar a esa propuesta radical que ha sido el origen, no con esta radicalidad, porque los operadores urbanísticos privados tienen más sentido común, aparte de que quieran ganar dinero, en eso estaré de acuerdo con Gabriel, en que evidentemente con estas densidades no se puede construir ciudad, pero los principios de este urbanismo radical, de este urbanismo que perdió la mesura, ¿no? O sea, haciendo una crítica justa a las carencias de espacio público, de verde, de iluminación, etcétera, en algunos casos de la ciudad decimonónica, pues dio un bandazo excesivo, ¿no? Y planteó pues este urbanismo desdensificado, con superficies verdes, verdes en Alemania, porque aquí son eriales, ¿no? Inmensas, no hay calles, hay autopistas, como veis, y esta visión del ciudadano como un ciudadano que su única vida urbana es hacer footing y respiraciones yógicas, ¿no?, en el campo, ¿no? Sí, es muy puritano. Le Corbusier y sus secuaces tienen un lado puritano muy acentuado, ¿no? Este ejemplo, que es tan bonito en el dibujo, pero luego lo ves en la realidad en el barrio de Wilmeyer, que habrá alguna imagen más tarde, en Ámsterdam otra vez, y son de esos lugares que dan miedo, ¿no? Bueno, una famosa imagen de la transición tipológica de la manzana cerrada, pasando por lo que podía ser Verlaje a los bloques abiertos ya de ortodoxia racional, no, mucho más que decir. Y ahora un par de imágenes comparando la relación entre espacio público, que aquí está dibujado en negro, es un fragmento también del Ensanche Madrid, Plaza del Marqués de Salamanca, y espacio privado o espacio parcelado, Las Manzanas, ¿no? Pues donde se ve que efectivamente la ecuación es muy favorable, excesivamente favorable, incluso en esta ciudad del 19, al espacio privado, ¿no? ¿Veis? La proporción de espacio público pues anda por el 20%,
21, 22, dependiendo de si coges alguna calle más ancha, etc. Y frente a esto, pues un barrio de bloque abierto de los 50, también en Madrid, me parece que es un fragmento del Gran San Blas, una actuación de 56, 57, 58, de la obra sindical del hogar, donde las tornas se invierten, donde el espacio público es el 60, el 70% y el espacio construido es el 20, el 25. Desaparece, antes nos hacía una descripción de parcela, propiedad catastral, hacías una tipología muy interesante. Veis que aquí en este urbanismo de Carta de Atenas el concepto de parcela desaparece, que es algo que se ha tenido poco en cuenta y se ha explicado poco en las escuelas de arquitectura, ¿no? Desaparece, o sea, está la proyección vertical del edificio y un espacio libre e indefinido que muchas veces registralmente no se sabe de quién es, porque vas a los documentos y resulta que la calle sí se cedió al ayuntamiento, estas vías perimetrales, pero estos espacios que aquí están en negro a veces están inscritos a nombre de los propietarios rurales originales, de un parcelario completamente desaparecido, completamente fuera de vigor, pero que continúa. Bueno, un ejemplo más de las supermanzanas, los bloques, las autopistas. También es un diseño de Le Corbusier para una ciudad argelina, Nemours, pero podía ser pues mucho de las banlieues, de grands ensembles de la periferia de París o de Burdeos o de cualquier otra gran ciudad francesa. En este caso, una ciudad inglesa, es Roehampton, un barrio de Londres, aunque la realidad es que lo que se ha construido con cargo al movimiento moderno, más que esto, es esto. Sobre todo en España y en Italia, ¿no? Lo que se han construido más bien es esta tristeza de barrios monótonos, de bloques paralelos, buscando una buena orientación, eso hay que reconocerlo, pero sin espacios públicos significativos, con mucho espacio libre, porque incluso aquí pues el espacio libre pues es probablemente el 60% de ese orden, pero un espacio libre poco cualificado, poco jerarquizado, poco atractivo, ¿no? O, fijaros, esto es el Poblado Virgen de Begoña, en Madrid, qué similitudes, ¿no? Decimos, qué diferente es Holanda de España, pues a veces no tanto, ¿no? Cuando se aplican los mismos recetarios. O este ejemplo, que tiene mucho que ver con esa, os lo decía antes, con esa ciudad de Nemours, de Le Corbusier, que es una foto aérea de Bill Mayer. Se escribe de una manera imposible, lo tenéis aquí en el guión, ¿no? Que son unos hexágonos donde el viario pues son gigantes supermanzanas con encuentros típicos de autopista, aunque estemos en un barrio que está en metro, porque ahora tiene metro, a un cuarto de hora de la estación central de Ámsterdam, ¿no? O sea, un barrio relativamente central, pero bueno, pues la ortodoxia manda, el doctrinarismo manda, y esto eran autopistas, no tenían nada que ver con calles, y estos espacios eran pues unos espacios entre fachada y fachada, pues puede haber pues igual 200 metros, algo así. Realmente es un barrio. Esto es una foto hecha sin mayor mala intención, aunque los urbanistas siempre tenemos mala intención cuando fotografiamos arquitectura, eso hay que perdonarnos, pero porque buscamos retratar otras cosas, ¿no? Pues una primavera a las 2 del mediodía, fijaros lo que puede ser este espacio a las 7 de la tarde, en un día brumoso,
en Ámsterdam. Bueno, es uno de los barrios más degradados, o era, porque el ayuntamiento, con bastante lógica, ha conservado como testimonio de una forma cercidor unos cuantos de estos bloques y el resto los ha tirado. Es una operación de remodelación y reurbanización y ha hecho pues cosas más en la tradición del urbanismo holandés, pequeñas retículas, incluso ha hecho algo muy interesante. Esta es la línea de metro, en las estaciones, veis aquí una estación y aquí hay otra, en las estaciones pues convierte estas avenidas que están tratadas como autopistas, las convierte en avenidas comerciales, con volúmenes residenciales muy potentes, frentes comerciales, en fin, ha intentado, fijaros, ¿qué tiene que ver esto? Es el mismo barrio. O sea, esa foto que veíamos, esta foto está a 200 metros de esta. Yo creo que es una operación preciosa, interesantísima, os la recomiendo. No quedaros en el casco histórico de las ciudades y visitar los barrios, ¿no? Y este en concreto, porque es todo un ejemplo de buen hacer, y además conservando unas partes, modificando otras, ¿no? Digo, intentando crear focos de atracción, decir, esto también es ciudad, esto no es solo esos herbazales, ¿no? Inhóspitos que te revelaba la fotografía anterior, que pueden tener su interés. O esta imagen que es muy anterior, pero me parecía bien ponerla aquí, es una imagen de Rotterdam, también muy... es de los años 50, la anterior evidentemente esto es de hace 10 años, esta última que veíamos, ¿no? Pero estas son los años 50 y es un poco pues una aplicación inteligente de los principios del urbanismo moderno. Bueno, pues bloques altos, paralelos, bien orientados, etcétera, con espacios libres entre bloque y bloque, pero también una avenida con transporte público, con aceras amplias, arboladas, con bajos comerciales y con unas casas bajas que se han llenado de oficinas y de servicios. Aquí es donde están pues todos los servicios personales del barrio, etcétera, etcétera, ¿no? Una buena fórmula mixta, ¿no? Probablemente el urbanismo, la ciudad ha vivido ya casi todo, ¿no? Y probablemente lo que hay que recoger es lo mejor de las tradiciones, evolucionarlas, pues nada es fijo. Y esta es una imagen con la cual quería cerrar este apartado, porque fue muy significativa. Fue el derribo de los bloques Pruitt Eagle en St. Louis, en Missouri, tanto en Europa menos, aunque en Madrid hay algún caso. Ciudad Jardín Loranca también fue un caso de derribo, pero en Inglaterra y en Estados Unidos muchos de estos conjuntos estaban tan degradados, tenían tantos problemas sociales, las casas tenían tan poca calidad constructiva que se optó por derribarlas, una especie de metáfora del fracaso de una fórmula fracasada, quizá por demasiado radical. O esta otra imagen, compañera anterior, que es un espacio público de una banlieue francesa, de un barrio periférico de París, con un coche quemado. Esto ocurrió durante años todos los fines de semana. No voy a practicar aquí el simplismo de decir que el vandalismo que el urbanismo es capaz de crear por sí solo vandalismo, pero puede ayudar o puede hacerlo más fácil. Eso es lo que digo, No digo que haya una relación causal entre el urbanismo moderno y el vandalismo o la violencia urbana, etcétera. Hay causas tenemos el paro, en fin, tenemos tantas y tantas causas, pero evidentemente estos lugares, estos espacios públicos deshabitados, desangelados, sin carácter, sin posibilidad de control, ¿no? Porque cuando tienes en un barrio
200 o 150 espacios de este tamaño y con estas características, ¿qué vas a hacer? Tener un par de policías en cada uno de ellos, en turnos de 8 horas. Como decía Jane Jacobs, la ciudad se tiene que vigilar ella sola, ¿no? Un caso inteligente de aplicación de los principios del movimiento moderno en Madrid, poblado dirigido de Fuencarral, de Romaní, un gran arquitecto. Y aquí esta os la ponía solo por una razón, porque en Romaní y algunos arquitectos en estos momentos aplicaron una lógica de, bueno, tenemos demasiado espacio libre, la lógica de los bloques altos, estos no son muy altos, por eso no dejan mucho espacio, pero si tuvieran 10 plantas, pues dejarían 30 metros por la lógica esa paramétrica de H igual a A, o A igual a H más bien, ¿no? Entonces, ¿qué forma hay de controlar el espacio? Hacerlo más cercano a las viviendas, que los bloques sean más pequeños, más bajos, 4 plantas, con lo cual las distancias, y además esto casi lo puedes privatizar, que es un tema que saldrá, me gustaría que si pudiera salir en el coloquio, las posibilidades de privatizar parte de este espacio, asignarlo como huertos privados, como jardines para las plantas bajas. Entonces, esto fue una estrategia, y la otra fue ligar la vivienda colectiva de 4 plantas con viviendas unifamiliares, con dúplex muy pequeñitos, muy humildes, pero que ocupaban mucho suelo. Y por lo tanto, este es un barrio que tiene un parque público, pero no 24, es un barrio mucho más acotado. Este es el Gran San Blas, que antes ponía una imagen. En el Gran San Blas, bueno, pues ese ya no voy a insistir en los temas, pero están a la vista, ¿no? Paso deprisa. Un ejemplo de cómo porque todos estos barrios de bloque abierto los hicieron los mejores arquitectos del momento, algunos con resultados estimables, como el que os acabo de enseñar, el poblado dirigido de Fuencarral, de Romaní, pero otros como el anterior, el Gran San Blas, donde también trabajó pues desde Say de Oiza hasta todos los grandes del momento, con resultados bastante menos afortunados. Y sin embargo, estos barrios de promoción privada, este es el Parque de las Avenidas en Madrid, donde se aplicó los principios del movimiento moderno, pero en versiones bastante más urbanas. Bloques altos de 5 crujías, o sea, eran bloques en H, organizados en torno a una espina muy urbana, la avenida de Bruselas, con árboles, con equipamientos, iglesia, y con un zócalo comercial que aquí no se ve por él. Entonces es un ejemplo, pues también de una fórmula mestiza, ¿no? Una fórmula mixta de hacer ciudad y de generar espacios públicos que son mucho más generosos, más verdes que los de la ciudad tradicional, pero que guardan con ella una conexión en cuanto a significado, en cuanto a dimensiones, en cuanto a uso. Esa es una calle intensamente transitada. O otro ejemplo, un poquito más adelante, y también muy interesante, en Valladolid, el polígono Huerta del Rey, donde pues se aplicaron los principios del movimiento moderno, pero tratando de, a ver que esto a veces se me escapa, tratando de hacer manzanas, no supermanzanas, sino manzanas más pequeñas que dibujaran los límites de la manzana con las fachadas, y que esas fachadas no se retranquearan excesivamente. Y el polígono Huerta del Rey pues sigue funcionando relativamente bien. Seguimos avanzando. Esta es la propuesta que hice yo en colaboración con Vélez y con
López de Armentia, en Vitoria, cuando en los años 80 nos tocó reordenar el polígono de Aztur-Lacua, ¿no? Entonces, bueno, pues se habían hecho algunas de estas manzanas, se habían edificado de acuerdo con los paradigmas más, como lo acabamos de ver, más movimiento moderno, y aquí intentamos hacer un poco, pues, antes de que se pusieran de moda, algo parecido a lo que luego pues nosotros mismos hemos llamado nuevos ensanches. Una ciudad más reticular, con manzanas más pequeñas, donde los espacios verdes son espacios verdes, pero no todo es espacio verde. Por ejemplo, la mayor novedad de aquí es que todo el verde se concentraba en torno a este parque, un parque lineal que tenía que haber acabado aquí. Tenía que haber acabado en este polígono, pero este polígono lo acabó diseñando definitivamente Ricardo Bofill, y entonces el parque, en vez de acabar ahí, tenía que acabar aquí y se trastocó. Pero bueno, un poco la idea se conservó. Y bueno, pues se concentraron los usos comerciales en esta calle, Blas de Otero, y yo creo que es un barrio que mejoró. Otro ejemplo en el que participé yo directamente, también en los años 80, fue la reordenación de una parcelación periférica madrileña, o sea, un barrio de casitas autoconstruidas de muy mala calidad, que se remodeló por completo. Entonces, pues hicimos algo, yo creo que nos inspiramos en parte en ese romaní de 40 años, de 30 años antes, ¿no? Combinando las torres, porque había que meter densidad, había que realojar a todo el mundo, bloques de 4 plantas, pero también viviendas unifamiliares adosadas con patio y dúplex montados. Dúplex el de abajo tiene jardín, el de arriba tiene terraza, ¿no? Ocupando mucho suelo, con algunos jardincitos públicos, calles arboladas, con comercio. El comercio se concentraba nada más en algunos itinerarios, en los bajos de los edificios en torre. En fin, fue un intento de reconfigurar un barrio muy difícil. Este es un ejemplo dibujado todavía a flomáster en esos años, de cómo se hacía, ¿no? Pues el uso comercial estaba precisamente en las torres, el azul son los portales y 4 tal, con unas expansiones de espacio público para terrazas de bares que han acabado. Siempre debajo de estas torres siempre hay 1 o 2, tampoco había tantas torres, ¿no? Había media docena, pues siempre quedan 1 o 2 bares que utilizan intensivamente. ¿Cuál fue el mayor fracaso de este barrio? Estos patios, estos espacios que nosotros, Antonio Vélez, que colaboró conmigo, y yo, quisimos privatizar, por eso esto estaba de otro color, como espacio libre privado, quisimos privatizar, decir, bueno, aquí lo público, que es la calle, las aceras, los espacios en torno a las torres y algún jardín pequeño que hay por ahí, pero esto privado. Pero la asociación de vecinos, las asociaciones de vecinos no siempre aciertan, y aquí se equivocaron claramente, bueno, y realmente pues frente a un barrio que es bastante urbano y que pues los patios, este está muy nuevo, pero si tuviera fotos más actuales pues veríais que esos patios interiores pues se han perdido. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, bueno, vamos más o menos por la mitad. Bueno, estamos en los años 80. En los años 80, yo creo ya a finales de los 70, los paradigmas de diseño y de espacio público del movimiento moderno habían entrado en crisis, por lo menos en los países del sur, ¿no? Y parcialmente también en Holanda, en un Billmeyer no se volvió a hacer, ¿no? Ni creo que se vuelva a hacer en Ámsterdam o en Alemania, ¿no?
Entonces este fue uno de los nuevos ensanches pioneros, un proyecto de Cruz y Ortiz. Fue su primera y yo creo que única, por lo menos de esta escala, incursión en el urbanismo, Pinomontano, en Sevilla. Muy curioso es esta imagen porque está un barrio de años 60 debajo con sus espacios descuidados, de bloque abierto, tal, y ellos van a una retícula donde dicen, bueno, pues sí, existe la idea de la supermanzana, pero más bien como una idea de jerarquización de tráfico. Pero estas también son callecitas, que son las que dan acceso a las viviendas, ¿no? Y los parques hay 4 jardines vecinales y un parque de límite para, bueno, pues para facilitar la transición a una vía de tráfico pesado. Estos son imágenes aéreas de Pinomontano. Bueno, pues ahora hay árboles en las calles, paisajes. Perdón, tengo que beber. Este paisaje es menos duro. Y en el año 93, 94, hicimos un estudio sobre los nuevos ensanches en Madrid, que fue una operación pues muy significativa. Y es elegido para la charla de hoy que es uno de los más importantes, Madrid Sur, que era también una parcelación, era esto. El Pozo del Tío Raimundo era muy parecido. Las ciudades españolas que han conocido mi generación no son tan distintas a las periferias de Lima o de Nairobi actuales. No creeros que siempre hemos sido ricos. Bueno, ahora sabéis todos que no lo somos, ¿no? Pero es que eran así, es que esto no es de los años 30, ya veis que es una foto aérea en color. Esto es una foto de finales de los 70 o primeros 80, ¿no? Y bueno, pues esto se hizo una operación de remodelación completa y se hizo un barrio, Madrid Sur, que además se tuvo el acierto pues de llevarse la Asamblea de Madrid al barrio, ¿no? Con lo cual no se ve, pero es un edificio singular que hay por ahí, y es un barrio pues de manzanas de media hectárea, con jardines privados, donde hay una plaza que tiene incluso su kiosco de la música, hay un parque que tiene, por cierto, unas vistas excelentes sobre Madrid, pues una cota alta, con un edificio singular también, viviendas en alquiler para jóvenes, que no me acuerdo, de un arquitecto catalán muy conocido, y unos bulevares arbolados. Es un poco pues redescubrir o intentar reutilizar elementos de la gramática clásica, pero no tanto porque sean de la gramática, sino porque también son del uso, de la experiencia, ¿no? De cómo eran los espacios que funcionaban, ¿no? Aquí tenéis la planta, este era el parque, utilizando unos taludes y unas cotas altas. Esta es la parte más alta del barrio, esta es la plaza, el jardincito, la plaza jardinada con su kiosco, una diagonal. Esto es un gesto, pero bueno, algún gesto también se puede, que conecta pues esta plaza jardinada con el bulevar, el bulevar Federico García Lorca. Este es el edificio de la Asamblea de Madrid. Y bueno, pues así de sencillo es. ¿Cuál es el único, en paralelo con el Pozo, que está muy cerca, está al otro lado de las vías del tren, el único fracaso mayor de este barrio? Estas vías peatonales, que se dejaron peatonales realmente porque no se necesitaban tampoco para el tráfico, pues todas las viviendas tenían aparcamiento subterráneo, pero que no se usan, porque si la gente puede ir por este bulevar, por el bulevar Federico García Lorca, con tiendas, arbolado, etcétera, pues no va por estas calles que son traseras, ¿no? Esta es una imagen parecida a la anterior, veis que hay un equilibrio, no estamos en el 75-25 de los ensanches, pero tampoco en el 25-75 de los
del bloque abierto, más bien aquí estamos en el 50-50, ¿no? Incluyendo todo. Aquí en negro el espacio público son calles, aceras y parques, zonas verdes, ¿no? El Boulevard Federico García Lorca ahora es mucho más frondoso. Esta foto igual tiene ya 5 o 6 años. La Plaza del Cine se llama así, me parece, la plaza central. Una plaza muy tranquila, poco tráfico, se ha llenado de terrazas. Aquí hicimos una entrevista con Radio y Televisión en un momento que nos pidieron que les dijéramos un sitio para hacer una entrevista en un sitio que considerábamos representativo de la nueva ciudad. Esto fue hace 10 años. Y los citamos aquí. Aunque este tipo de arquitectura en las escuelas de arquitectura se abomina, ¿no? Porque es una arquitectura, veis, muy decente, de bastante calidad material, pero no es innovadora, con mayúsculas todas las letras. Y este es el fracaso. Este es el fracaso un poco en paralelo con lo que os contaba del Pozo. Y otra vez, fracaso de un espacio público, ¿por qué? Porque es un espacio público sin función clara. No vale para aparcar, ni hace falta, si no se subirían los coches, pero todas las manzanas tienen aparcamiento, no hay tiendas, aquí se ve algún local, algún portal, pero lo normal es que ni siquiera portales. Son bajos, vacíos, ¿no? Entonces, pues bueno, en un momento se hizo botellón y sin embargo las calles transversales, esta es una transversal a Federico García Lorca, son calles de 20 metros, muy normales, tamaño de las calles del Ensanche Barcelona. Tampoco tienen locales tiene local comercial la principal, el Boulevard, pero estas no, pero hay viviendas en planta baja y hay portales y hay accesos, es una calle con un poco más. Y estos son algo muy debatido, son los patios de manzana privados, que son privados, en gestión privada, en conservación privada, etcétera. ¿Y que restan actividad a la calle? Pues indudablemente. Pero se la restan para unos grupos de edad y unos momentos muy determinados. Para niños pequeños, que están, esto es como un corral realmente, están aquí encerrados y los vigilan las madres de las ventanas de las cocinas y algún anciano. Pero el resto de la población, evidentemente, nadie se queda, ningún adolescente, ninguna pareja joven se queda a pasar un fin de semana, tienen que estar bastante enfermos, ¿no?, para que se queden a pasar un fin de semana en el patio de manzana, que es muy agradable, como veis. Tienen las manzanas son de 75 por 75 y los patios pues la mitad, como 2.500 metros, algo por el estilo. Y otro nuevo ensanche, más pequeñito, en Barcelona, en la periferia de Barcelona, en Martorell, ¿no?, y que también da una imagen, pues yo creo que este episodio no ha sido suficientemente valorado y estudiado por la disciplina, ¿no?, y ni por las escuelas, ¿no? Ha dado lugar a trozos de ciudad pues de bastante buena calidad, pero que bueno, que los urbanistas sí sacamos una foto de estas en una revista, pero una de arquitectura, si imagináis en el Croquis o en Arquitectura Viva, esta revista, ¿no?, se abre las venas, nuestro amigo Luis Fernández Galiano, antes que publicar esto. Una imagen de conjunto del sureste de Madrid con este tipo de operaciones. Este es el Pozo, este es la Madrid Sur que estamos viendo, Valdebernardo, en el que participó Ezquiaga, que antes hablábamos de él, en fin, un distrito que se ha remodelado, que tiene una cantidad de parques que lo convalidan con cualquier ciudad europea, de equipamientos y unas tramas nuevas, pues bastante interesantes. No me paro más. Y pasamos a uno de los últimos episodios. Hemos sido
hubo este momento, realmente he hablado de dos momentos como de intentar confluir, de intentar aprender lo mejor, de intentar gradualmente. Uno fue el periodo de entreguerras, ejemplificado en esas actuaciones de Ámsterdam y de Viena, y otro, este periodo de los nuevos ensanches, que lo hemos centrado en España, en Sevilla, Madrid, Barcelona, podíamos hablar de Santiago de Compostela, podíamos hablar de otras ciudades europeas también, pero en España tuvo mucha fuerza. Y ahora, sin embargo, en los últimos, entre el 97 y el 2007, en el último cuarto de siglo, pues hemos vuelto a las andadas, ¿no? Hemos vuelto a repetir algo que decía beber de la fuente de los nuevos ensanches, pero que perdió la mesura. Son actuaciones mucho más grandes, mucho más periféricas, mucho más fragmentadas por autopistas. Fijaros, esto es nada menos que la M45, ¿no? Una rotura de 200 metros en un tejido urbano. En fin, una cantidad de espacios libres. No tengo un ejemplo, no sé si la tengo o no, lo tengo, pero no sé si la he metido, a ver si está, no. Bueno, si tuviéramos un ejemplo de estos negro-blanco, aquí volveríamos a las andadas, al 70% de espacio libre. ¿Es necesario tanto espacio libre? Es que hay que volver a repensar, la verdad, el tiempo que tiene la gente, las necesidades que tiene la gente, y si no te puede valer con un parque de 3 hectáreas a 10 minutos de tu casa, o necesitas uno de 50, ¿no?, para ser feliz. Y está bien que haya parques de 50, pero oye, para fin de semana y para coger la bici, para irte a la periferia, a un parque suburbano, etc. Fijaros, esto es una calle muy cerca, os la voy a enseñar dónde está, es una calle del casco viejo de Vallecas, un bulevar de los años construido pues en los años 50 y reurbanizado por el que ahora es jefe de tráfico de Madrid, por Carlos Corral, un ingeniero de caminos, en los 90. De una manera muy sencilla, era un bulevar, pues eliminó una de las vías de los carriles de tráfico para ampliar el bulevar y dar un lugar para que aparecieran bares, etcétera, ¿no? Es un sitio agradabilísimo, un barrio muy pobre, una de las rentas más bajas del municipio de Madrid, de la provincia de Madrid, pero muy agradable. ¿Y qué aparece en el PAU de Vallecas? Esto. Estas calles, pero vamos, esto es en Vallecas y es en San Chinarro y será en el Carralero, que se está urbanizando ahora. Es volver a perder los papeles, volver a perder las dimensiones. Entronizar, son como volver a la distopía de Le Corbusier, ¿no?, a las autopistas urbanas, ¿no?, a 4 carriles por sentido, más la vía de servicio, por si no caben por el andén central, ¿no? Bueno, pues esto, o esto, llamado pomposamente el Ecobulevar o la Avenida de la Naturaleza, con unos aparatos carísimos diseñados por Ecosistema Urbano. Bueno, les pagaron por diseñarlo. Pero bueno, una vía realmente pues bastante triste, ¿no? Sin meternos ahora. Se supone que estos aparatos tenían que dar sombra mientras crecían los árboles. Hombre, creo que se están inventadas hace siglos fórmulas como 100 veces más baratas y más eficaces, pero otra vez no pueden aparecer en arquitectura viva, y claro, hay que mantener el nivel cultural de las revistas de arquitectura española, que son un producto de exportación. Esta es el mismo, el Ecobulevar, es así de triste. Es así de triste.
Como digo, que estoy resumiendo pues un trabajo de año y medio y con 900 imágenes pues en 60 o 70. Esta, que por cierto no sé si aparece en el libro, nos vamos a las periferias metropolitanas, un poco por salir de la ciudad central, y vemos pues un poco las características. Esto lo han estudiado muy bien los catalanes, todo el grupo en torno a Antonio Font y Job, etcétera, del Vallès, no la Diagonal, el Vallès, ojo, no tiene nada que ver las escuelas del Vallès y de Diagonal. Y claro, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues fragmentación, autopistas, es el suroeste de Madrid. Y estas piezas negras son verdaderos agujeros negros, por eso están dibujados en negro, son los grandes centros comerciales, que son realmente los que están motivando pues dos de los mayores problemas que tienen nuestras ciudades. Primero, inducen tráfico, pues no sé si el 20%, hablo por hablar porque no hay encuestas claras en ese sentido, pero probablemente el 20% de los movimientos mecanizados medios semanales en Madrid, ¿no? O por ahí, de ese orden. Y por otro lado, generan pues la desertización de los espacios públicos urbanos, del comercio de calle, etcétera, ¿no? Y esto no es una maldición. Por ejemplo, en Cataluña se controla mucho más. Quizá porque siempre se ha dicho que los botiguers son votantes de Convergencia y Unión. De toda la vida. No sé si de la CUP también, pero de Convergencia y Unión sí. Y bueno, pues no me paro más. Una de estas piezas, Xanadu, esta pieza se hizo famosa porque cuando en Madrid todavía había restricciones de apertura de domingos, ahora ya no las hay, Esperanza Aguirre las eliminó por completo, para hacer más competitivo el comercio madrileño. Y entonces, cuando había restricciones, pues inventaron una pista de esquí artificial, con lo cual esto no era un centro comercial, sino un equipamiento deportivo. Y con esa triquiñuela habría 365 días al año, 12 horas, 14 horas. Madrid-Xanadu. Bueno, esto es no me voy a parar, solo un apunte. Cuando esos patios de manzana de 2000 metros se convierten en estas nuevas periferias, estos Boadilla del Monte, en lugares que tienes pues tenis, piscinas, jardines, pistas de footing y tal, entonces sí que es la agresión al espacio público urbano es más importante. Cuantas más actividades internalizas en estas urbanizaciones privadas, más bueno, esto era no voy ni a hablar de ello, es el muro que divide la Palestina ocupada de una colonia en Cisjordania, pero no voy a hablar. Y esto es por unos apuntes sobre periferias, ¿no? Y voy a acabar ya, porque el tema anterior nos llevaría muy lejos. Voy a acabar con 3 ejemplos, un poco por acabar en positivo, ¿no? 3 ejemplos, 2 holandeses de nuevo y uno madrileño no realizado. Esto es una operación bastante inteligente de reconversión en zona residencial de una antigua estación de tratamiento de aguas. Se llama la operación GWL, ¿no? La empresa que suministraba agua a Ámsterdam. Entonces era una supermanzana muy cerca del puerto, en el noroeste de la ciudad. Se han conservado los elementos patrimoniales, alguna chimenea, todos estos que aparecen en gris, claro, y se ha hecho una operación pues de bloque abierto realmente, limitando muy bien la parcela, entre otras cosas por separarla de un entorno fabril muy duro. El entorno urbano hacia aquí es residencial urbano y hacia el sur también,
hacia el este y el sur, pero todo hacia el norte y este es directamente el puerto. Entonces, bueno, pues esto vale un poco como pantalla visual, pantalla de vientos también, y luego pues bloques orientados de la mejor manera, pero por lo que la ponía es por este intento muy claro de privatizar parte del suelo. Es decir, bueno, pues tenemos un pequeño jardín urbano en torno a los elementos patrimoniales que se convierten en equipamientos, donde hay comercio en planta baja, etc. Tenemos unos senderos peatonales para acceder a las parcelas. Los coches, pues supongo que algunos aparcarán por el perímetro, no hay aparcamientos subterráneos, por el perímetro, por las calles perimetrales. Y el resto del espacio, que sería excesivo si fuera espacio libre, público, pues se parcela de manera vamos, con unos setos, ¿no? Y se convierten en pequeños huertos para las viviendas tal, o pequeños jardines para las viviendas en planta baja. Era una cosa como muy sensata, muy razonable. Esta debía estar la primera, porque yo creo que forma parte también de las distopías, una propuesta Ciudad Jardín Levante del 2002 que se hizo en Córdoba y que afortunadamente no fue ejecutada. Esto es uno de los primeros premios. Volvemos a este diseño cátedra de proyectos, por caracterizarlo de alguna manera rápida y eficaz, ¿no? Cátedra de proyectos más Photoshop, ¿no? El matrimonio cátedra de proyectos y Photoshop es siempre muy bien avenido, siempre perfecto, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Es volver a repetir con Photoshop todos los errores de 80 años antes, ¿no? Y frente a eso, pues dos propuestas más sensatas. Esta, que es una propuesta que no se ha ejecutado porque vino la crisis en Getafe Norte otra vez, es una propuesta de Alejandro Zaera en la que colaboré yo como asesor urbanístico, y que era una idea muy sencilla. Bueno, se volvía a la retícula, las zonas verdes. Esta era la versión mía que me gustaba más, y bueno, con permiso de Alejandro, pues en este curso pues lo cuento, que no era la suya. Yo planteaba nada más, vamos, yo y Iñaki, gente de paisaje transversal que trabajaba conmigo en ese momento, y Iñaki Romero, un arquitecto vasco, que ahora está en paisaje. Los parques lineales en la dirección de los vientos y uniendo la Vaguada del Manzanares con una zona no urbanizable, pues aquí se reducen a 3, para dar más compacidad a la masa urbana, ¿no? Entonces está esa idea de esos parques lineales, la idea de un eje de transportes que une con una estación de metro cercana, que no se sabía si podía ser metro o tal, y más densidad en torno a este eje, comercio, algunos pequeños supermercados, en absoluto grandes centros comerciales, equipamientos de grano pequeño asomados al eje, y los equipamientos mayores tipo instituto, que son rupturas en la trama, pues en posiciones más exteriores, ¿no? Y densidades más altas en torno al eje y más medianas hacia el sur, que tiene una vía de más capacidad, y más bajas en torno al norte. No se hablaba de tipos edificatorios, eso ya formaba parte del proyecto de arquitectura, pero como el grano era pequeño, pues se suponía pues, que serían variantes de la manzana cerrada o semicerrada, etc. Esto se ha quedado, no sé si... Y por fin esta es la última, que yo creo que fue una fuente de inspiración para nosotros, porque ya existía, lo conoceréis muchos, un proyecto de Felix Van Claus para Igbur, que es una especie de nueva ciudad, pero muy relacionada con el centro de Ámsterdam. Está a 10 minutos en tranvía de la estación central, son polders nuevos, y básicamente, pues ya veis, una retícula de canales y de calles, con una avenida central. Hay muchos elementos comunes, por eso una avenida central con tranvía, que comunicará con otro polder que está todavía sin desarrollar. Las zonas verdes públicas, verdaderamente públicas, se limitan a un parque
de 5 o 6 hectáreas, no mayor, y unos jardincitos, 3 jardincitos como de 1 hectárea, siempre han mantenido, los holandeses mantienen que blue is green, ¿no? Y que para qué quieren más parques si tienen el mar, el Ikmer, todo alrededor, ¿no? y los canales, etcétera, ¿no? Y unas manzanas donde aparecen verdes privados, semiprivados, que ya dependen mucho del arquitecto, ¿no? A veces son estrictamente privados, un patio de y otras veces son semiprivados. Es propiedad privada, claramente conservación privada, pero a veces son accesibles. En situaciones de una cultura cívica más desarrollada que la española, pues funciona. Puede ser que funcionen mejor, ¿no? Yo lo he visto hace 2 años y la verdad es que funcionaba bastante bien. Este es el plano de proyecto, esta es la vista actual de Igburland, que es la calle principal. Por aquí va el tranvía, en vía reservada. Es una calle de tráfico, pero parece que tiene 1 o 2 carriles, como mucho, ¿no? Más el aparcamiento. Aceras amplias, comercio, no a lo largo de toda la calle, pero coincidiendo sobre todo con las paradas de los tranvías, ¿no? Más densidad edificada. Y luego unas calles traseras, pues muy tranquilas. 2 carriles, no sé si es una dirección o 2, bueno, y 3 plantas, en fin, no toda la ciudad, esta ciudad que no es muy densa, aunque tampoco debe andar por las, Igbur debe andar por la Haveneiland, la isla principal, 50, 55 viviendas por hectárea. Bueno, hay que aceptar que no todas las calles van a tener comercio, aunque no está prohibido, ¿eh? De hecho hay alguno en alguna esquina, pero vamos, se concentran sobre todo por razones de mercado en la avenida, ¿no? Y bueno, yo creo que esta era la última imagen. No sé si he tardado más de 1 hora. No mucho más. Bueno, pues esto es lo que os había preparado.